Un poco el desempleo bueno, en esta sección abordaremos un poco el desempleo desde el enfoque clásico. Comenzaremos nuevamente con el planteamiento de los supuestos de la teoría clásica. Los supuestos de la teoría clásica son que existe una racionalidad, o sea que todos los agentes conocen a la perfección los productos que ellos consumen, que ellos demandan. Existen mercados competitivos, los precios en este caso son flexibles, el dinero es neutral y existe la ley de Say. La oferta crea su propia demanda y por lo tanto existe desempleo friccional. En el caso de Keynes existía un desempleo cíclico, en este caso el desempleo friccional. ¿Qué significa el desempleo friccional? El desempleo friccional significa que va a haber una dinámica en la entrada y salida de oferta de trabajo dentro del sistema capitalista. Por lo tanto, existirán trabajos de medio tiempo, trabajos por temporadas, etcétera, otro tipo de trabajos similares a ellos. Bueno, continuemos. Para ello vamos a decir y vamos a recordar que la única fuente de valor son los trabajadores, porque son ellos quienes crean las mercancías a producir dentro del proceso de producción. A continuación realizaremos un desglose de lo que es la población total para saber en qué punto nos vamos a centrar para enfocarnos en el desempleo dentro del sistema clásico económico. Comenzamos que la producción total tiene dos desgloses: población en edad de trabajar, población que no tiene edad de trabajar. La población en edad de trabajar se desglosa en la población económicamente activa, la población la plena, la población que no estudia ni trabaja, y en la población económicamente activa están los ocupados y los desocupados. Dentro de los ocupados tenemos los ocupados plenos y lo que son subempleados. Los subempleados se desglosan con los visibles y los invisibles, mientras que los desocupados se desglosan como los cesantes y los aspirantes. La pena también tiene dos desgloses: tiene lo principal, que es disponibles para trabajar, y aquellos que no están disponibles para trabajar. ¿Cuál es el punto en el que nos vamos a centrar? Para encontrar el desempleo es la diferencia que tenemos entre la oferta de trabajo con la demanda de trabajo, y lo principal es el área de la población económicamente activa, como lo podemos ver, y los ocupados. A continuación analizaremos el origen de la curva de demanda de trabajo. No cabe recalcar que es importante reflejar esto porque los clásicos dicen de que el desempleo surge por un desequilibrio en el salario. Por lo tanto, el salario se encuentra en términos superiores al salario de equilibrio y bueno, es necesario recalcar esto, el origen. Por lo tanto, el origen de la curva de la demanda de trabajo surge del proceso de producción y lo podemos revisar en las siguientes gráficas. Tenemos una curva de producción total, tenemos la curva de producción marginal, la producción promedio y los puntos de intersección de las mismas. Esta se divide en muchas fases. Por el momento no la vamos a explicar porque sería de más, solamente queremos ver cómo se deduce la pendiente de la demanda de trabajo, y es esta, la que se encuentra partiendo desde el punto máximo del producto, donde se intersecta el producto marginal y el producto medio, y donde empieza a decrecer. ¿Por qué? Porque el punto máximo donde el producto marginal y el producto medio representa el auge de la producción total, como podemos ver en esta parte. Entonces, partiendo desde aquí ya en términos negativos, ya no nos interesa la demanda de trabajo, porque cada vez que incluimos un trabajador más no nos genera utilidad, no nos genera mayor beneficio. Por lo tanto, hasta allí llega la curva de demanda de trabajo, y así como se deduce gráficamente. La podemos también graficar de la siguiente manera: con una función de producción total o de producción sujeta al capital, trabajo y la tecnología, y con la curva de proporción marginal al trabajo, que es la siguiente. Tiene la siguiente pendiente, sujeta al salario, claro está. Se intersecta en el punto donde empieza a crecer la economía. La intersección de esa tiene que ver con la intersección del producto marginal de trabajo en su punto de salario de equilibrio. Entonces luego vamos a hablar del origen de la curva de la oferta de trabajo.
el origen de la curva de oferta de trabajo es bastante poco compleja, ya que en este caso introducimos el efecto Hayek y Lusky para poder explicarlo, el efecto que causaría dentro de las decisiones de las personas para poder decidir si trabajar o renunciar a horas de ocio para poder dedicárselas a trabajar, o renunciar a horas de trabajo para poderlas dedicar a ocio. Aquí vamos a relacionar dos fenómenos. Tenemos el efecto renta y el efecto sustitución. En este caso podemos empezar a generar líneas de restricciones, combinaciones, puntos de combinaciones de trabajo y ocio que maximizan la utilidad de un individuo. Tenemos una curva de indiferencia como tal, sujeta a un salario específico. Luego, a incrementos de salario, existen desplazamientos de la curva de utilidad. Si seguimos incrementando el salario, existirá un desplazamiento de la curva. Por lo tanto, esto generaría que cada vez que incrementamos el salario, exista un fuerte golpe en el efecto de sustitución. Por lo tanto, las personas media vez lleguen a un punto donde ellos les dé igual o no sientan un nivel de satisfacción más al recibir un incremento salarial, ellos van a empezar a sustituir el trabajo por horas de ocio. Y es así como se deduce la curva de demanda de trabajo, que tiene una pendiente positiva de oferta de trabajo, perdón, oferta de trabajo. Aquí lo tenemos. Entonces, ¿cómo lo podemos relacionar el efecto renta y efecto de sustitución? Tenemos la curva siguiente, la cual nos refleja la oferta de trabajo. En la parte superior, partiendo de medio hacia arriba, son aquellas personas que reciben un ingreso alto y prefieren ellos dedicarse su tiempo a horas de ocio y no a horas laborales. Por lo tanto, se dice que el efecto renta es mayor que el efecto sustitución. En el caso del medio es donde ambos son iguales, el efecto renta es igual al efecto sustitución. Y en el caso de abajo es donde las personas están dispuestas a renunciar a su ocio por horas laborales. Por eso decimos que el mayor impacto se da en el efecto sustitución. Bueno, como ya habíamos mencionado, la población que nos interesa es la población económicamente activa y los ocupados. La diferencia entre la población económicamente activa o la oferta de trabajo menos la demanda de trabajos nos da los desempleados. Los desempleados son aquellos que ocurre cuando la oferta es mayor que la demanda. ¿Y cómo lo podemos ver gráficamente? A continuación tenemos el siguiente gráfico. Tenemos la curva de oferta de trabajo, la demanda de trabajo. Tenemos el punto de intersección, a un punto tal donde un salario específico y una cantidad de demanda de trabajo específica, una cantidad de equilibrio, y tenemos que la diferencia existente entre este punto y este es la población económicamente activa dispuesta a trabajar, y como ya habíamos visto, la curva de oferta de trabajo se vuelve hacia atrás, entonces lo representamos de esta forma, pero lo que nos interesa es hasta aquí. ¿Por qué? Porque la población que está al otro lado de la curva no está interesada en trabajar, sino que está interesada en renunciar a sus horas laborales para dedicarlas al ocio. Por lo tanto, nos interesa hasta ese punto. Veamos. A continuación, esta diferencia es un desempleo involuntario o desempleo voluntario o desempleo friccional. Las personas no están dispuestas a trabajar a un salario tal. Eso es lo que dicen los clásicos. Por lo tanto, no quieren trabajar a un nivel de salario específico y esto genera la ley de Say, lo que dice que la oferta laboral crea su demanda de trabajo. Por lo tanto, a continuación analizaremos un poco más a detalle esto. Veamos, ¿qué origina el desempleo? El desempleo lo origina cuando hay un desequilibrio, como ya habíamos dicho, cuando el salario está por encima del salario de equilibrio según el clásico. Presentamos nuevamente la curva de oferta y demanda de trabajo a un nivel de equilibrio tal y presentamos un incremento del salario. Por lo tanto, esto generaría un desequilibrio representado en el siguiente punto. Y nuevamente representamos lo que es la PEA, población económicamente activa. La diferencia entre el punto A y B representa el desequilibrio que puede existir partiendo
de un incremento salarial. Ahora bien, ¿qué es lo que dicen los clásicos con respecto al desempleo? Si el desempleo se da cuando el salario nominal está por encima del salario de equilibrio, y esto, por lo tanto, la solución óptima para este caso sería que la proporción marginal al capital, como la proporción marginal al capital es menor que el salario, la solución sería despedir para generar más ganancias, porque el sistema capitalista lo que busca es maximizar sus ganancias. Entonces, si se incrementa el salario, ¿qué pasaría si se incrementa el salario? Aumentan los costes de producción, y si aumentan los costes, ¿qué pasa con la oferta de trabajo? Existían despidos con los trabajadores, existen despidos. Entonces, la demanda de trabajo o la demanda de trabajo disminuye. ¿Qué pasa si reducimos los salarios? Esto reduce los costos, por lo tanto, contrata. Podemos verificar aquí una relación inversa entre el salario y la demanda de trabajo. Entonces, nos hacemos las siguientes preguntas. ¿Cuál es la causa del desempleo según los clásicos? ¿Cuál sería la solución? Las causas de desempleo según los clásicos sería la rigidez salarial. Estar a un nivel de salario de equilibrio que no tendría que estar sujeto a variaciones. Por lo tanto, el mercado destruye empleo. ¿Cómo lo hace? A través de la demanda de trabajo. Y como ya lo habíamos relacionado, a través de las diferentes variaciones que existen en el punto de equilibrio, porque no buscamos el incremento salarial, sino que una rigidez. Entonces los capitalistas y los empresarios son los que determinan el empleo efectivo. Y esto lo hacen con la finalidad de maximizar su ganancia. ¿Cuál sería la solución? La solución para ello sería la flexibilización del mercado laboral. La flexibilización del mercado laboral no es más que algo que se utiliza para justificar la reducción de los derechos de los trabajadores, tales como los mínimos salariales, estabilidad en el trabajo y límite en la duración de la jornada de trabajo, en el entendido que es necesario reducir los costos laborales para incentivar la utilización empresarial de la mano de obra.